Quisiera leer con ustedes el pasaje, Josué capítulo 11, versículos del 16 hasta el 23. Dice así: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Neguev, toda la tierra de Gosén, los llanos del Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no se les fuese hecho misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos en el monte de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según tribus, y la tierra descansó en paz. Como les venía diciendo, este es el resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora. A pesar de que solamente son 4 capítulos que cuentan las guerras de Israel contra todos los pueblos que estaban en la tierra de Jericó, en la tierra de Canaán. Habían pasado 7 años donde el pueblo continuamente, lucha tras lucha, lucha tras lucha, lucha tras lucha, conquistando. Y hermano, eso nos enseña algo a nosotros como hijos de Dios, que la vida cristiana es una continua lucha. Ay del cristiano que dice, ya no, me detengo. El cristiano, ¿quién tiene que saber? Que cada día hay que luchar, hay que luchar. Alguna vez alguien me dijo, la vida del cristiano es como alguien que está bajo tremendas piedras. Y esas grandes piedras son los pecados más notorios que la gente nota. Hasta los de Lima saben. Hasta de Estados Unidos saben que tú tienes esos pecados. Entonces, cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él te limpia de esos pecados grandes. Y comienza Lima a decir, ya no son así. Pero después continúa limpiándonos de aquellos pecados que sabe Ica nomás. Y dice, no, hay que seguir limpiando. Y nos limpia de esos pecados y comienza a limpiarnos de esos pecados que solamente sabe mi familia. Pero no se detiene ahí, sino que sigue limpiándonos y termina limpiando de los pecados que solamente nosotros sabemos. Pero no se acaba ahí, continúa y va a continuar limpiando aún de esos pecados que ni nosotros lo sabemos, pero lo tenemos. Por eso el rey David decía, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así que este pequeño resumen es como un registro, es como una constancia para todo el mundo. Dios está dejando escrito que lo que Él promete, Él cumple. Que Él es fiel a sus promesas. Prometió a Abraham, prometió a Isaac, prometió a Jacob que le daría todo ese territorio de Canaán. Y el versículo 23 dice así: tomó pues José toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios cumple sus promesas. Y hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si cumplió a Josué y a todo el pueblo de Israel sus promesas,
ayer, hoy también cumplirá las promesas que Él te haga cuando tú estudias su palabra, cuando tú estás buscando conocerle más y Él impregna tu corazón con una promesa. Él también cumplirá su promesa en ti. Eso es lo que nos está queriendo enseñar. Por eso que Jesús dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Amén. Así que el mismo Dios que peleó por Israel y les dio la victoria contra cuántos reyes. ¿Sabe cuántos reyes tuvo que matar Josué y Moisés? Algunos también. 31 reyes que vivían en ese territorio. 31 reyes constantemente combatiendo. Reyes perversos, poderosos, ciudades grandes. Pero Dios prometió y Dios cumplió. Amén. Tal vez tú veas las promesas que tú tengas en tu corazón dadas por Dios. Y tal vez tú has perdido la fe y la confianza porque tú estás mirándolo tan grande, tan difícil, son tan enormes. Pero este versículo ha quedado registrado para que te haga recordar que el Dios que te prometió tiene poder y es grande y es fiel para cumplir lo que te prometió si tú puedes creer. De eso se trata la palabra de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar estas promesas en el Señor? Peleando la buena batalla de la fe. Amén. Tal vez no se está cumpliendo en ti las promesas de Dios porque estás sentadote. No te vaya a pasar lo que me pasó a mí cuando escuché alguna vez que se predicó de la fe. Y tuve la grandiosa idea de meter mis cuadernos, que no me gustaba poner en limpio. Antes los más viejitos deben saber eso, ¿no? Que los profesores revisaban cuaderno en limpio. Tienes uno de borrador y cuaderno de limpio. Y era una nota. Pues a mí nunca me gustó hacer cuaderno de limpio, solamente mi borrador. Pero escuché la prédica de que Dios y la fe. Y yo creí esa palabra. Y dije: Señor, gracias, tú me ayudarás. Y agarré mis 12 cuadernitos, le metí en mi mesita de noche. Y oraba todos los días: Señor, quiero ver tu letra. Y me iba a jugar mi partido fulbito y perdía mi tiempo. Y cuando llega el tiempo de poder presentar el cuaderno, me voy emocionado a ver que Dios es poderoso, cumple sus promesas. Y hermano, ninguna letra, ni siquiera una tilde puso ahí el Señor. ¿Por qué? Porque la fe se muestra en el actuar. Porque la fe se muestra en el actuar. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, le dice a su hijo Timoteo. Y esta mañana también Dios quiere decirte: pelea la buena batalla de la fe. No puedes solamente tomar las promesas de Dios y quedarte sentado. ¿Quieres ser un buen hombre, tener un buen carácter? Pues pelea la batalla de la fe. Cuídate, guárdate. Trabaja en esa área que necesitas ser cambiado este año. Me impactan los muchachos que van al ejercicio, a los músculos. Ellos ya saben qué movimientos hacen crecer el bíceps, qué movimientos hacen crecer el tríceps. Y yo no sabía eso. Yo iba así. Y ellos dicen: no, mire, haga así, derechito. Así. Ahora, ¿quieres el cuádriceps? Sí. Yo me sentaba así. No. Dice que soy como una sillita. Mira cómo ellos van aprendiendo cómo pelear para que formen sus músculos. Pues el cristiano también tiene que aprender a pelear la batalla de la fe. Y Pablo nos llama a pelear esa lucha espiritual y moral que enfrentamos todo cristiano en todo tiempo. ¿Contra quién? Contra todos nuestros enemigos, contra el pecado, contra la duda,
contra las tentaciones, contra las fuerzas que buscan desviarnos del camino de Dios. Constantemente tenemos que estar peleando. ¿Y cómo hago esa pelea? Solamente he puesto los ojos en Cristo Jesús. Cuando desvío mis ojos de Cristo, yo me voy a hundir en el mundo. Cuando desvío mis ojos de Cristo, yo me voy a hundir en la duda, en la soledad, en la tristeza, en la amargura. Pero puesto nuestros ojos en Cristo, podemos tener victoria y descansar del afán de la vida, de la ansiedad, del temor, de la amargura, del egoísmo y de cuántas cosas más cada uno de nosotros tiene que pelear, que son cosas destructivas para nuestra vida de fe. Y tenemos que luchar. Así que este capítulo 11, así como todos los capítulos del libro de Josué, tiene muchos temas que podríamos nosotros tomar para poder aplicar a nuestras vidas. Pero yo quería tomar un tema de dos versículos de este pasaje que hemos leído. El versículo 19 y el versículo 20. Porque leyendo esos dos versículos me encuentro con algo que me llamó mucho la atención. Porque dice, versículo 20, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y no le fuese hecho misericordia. Por eso el tema de esta mañana es cuando Dios endurece nuestro corazón. Y me preguntaba yo, ¿por qué un Dios bueno? ¿Por qué un Dios santo quisiera endurecer nuestro corazón? ¿No es que Él quiere ablandar más bien nuestro corazón duro? ¿No es que Él anhela que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento? Y por eso me puse a revisar este tema y poder hoy día presentar a su pueblo. El versículo 19 nos dice así: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. La orden para tomar la tierra prometida fue dada en Deuteronomio 20, 16 y 18. Mire lo que dice Deuteronomio 20, 16 y 18. Las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñe a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová. De todas estas naciones, hermanos, que se encontraban en el pueblo de Israel, naciones tan perversas. Si usted quiere ver la perversión de estas naciones, lea Levíticos capítulo 17, usted va a ver la perversión de todas estas naciones. De todas estas, dice, no hubo quien hiciese paz con Israel. Solamente los gabaonitas. Los gabaonitas son los heveos. Solamente los heveos se dieron cuenta de algo, que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Se dieron cuenta que destruyó al imperio más grande de ese tiempo, que era el Egipto. Se dio cuenta que abrió el Mar Rojo. Se dio cuenta que abrió el río Jordán. Se dio cuenta que destruyó Jericó. Y los gabaonitas dijeron: no, con ese Dios no podemos pelear. Más bien busquemos estar en paz con Dios. Busquemos aliarnos con Dios. Porque si peleamos con Dios, seremos destruidos. Y por eso que a pesar de que usaron una astucia y engaño para convencer a Josué de que hagan alianza con ellos, Dios
aprobó esa alianza. ¿Por qué? Porque ellos vieron que venía un juicio. Porque ellos vieron que si no arreglaban con Israel, su futuro estaba en destrucción. Y hermanos queridos, yo creo que Dios permitió esta alianza de los gabaonitas con Israel como para mostrar a todos los demás pueblos la última oportunidad para arrepentirse. Yo creo que Dios les estaba diciendo, mírenme, soy un Dios compasivo, misericordioso. Miren, ellos también merecen morir y merecen ser destruidos, pero han decidido humillarse, reconocer que no pueden, reconocer su escasez, su debilidad, y han venido a buscar paz conmigo. Y les dio paz al pueblo de Gabaón. Los gabaonitas también merecían ser destruidos, todos eliminados. Pero en vez de mantenerse rebeldes, tercos, soberbios, ellos se humillaron. Ellos reconocieron su escasez de poder frente a un Dios poderoso. Ellos reconocieron su pobreza frente a un Dios todopoderoso que peleaba por Israel. Y al reconocer eso, se humillaron y se salvaron. Por eso Jesús en la primera bienaventuranza dice así: dichosos, felices, dichosos, dignos de ser admirados, aquellos pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice de aquellos pobres de dinero, no dice de aquellos pobres de cosas materiales, dice aquellos pobres de espíritu, aquellos que se consideran escasos, aquellos que se consideran tan sedientos que pueden correr a Dios y decirle: Señor, si tú no me ayudas, yo me muero. Si tú no me das agua, yo aquí me quedo seco. Dichosos esos corazones, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? De ellos es la paz, de ellos es el amor, de ellos es el gozo en su corazón en medio de cualquier circunstancia. Dichosos esos de corazón humilde. Solamente Gabaón tuvo esa actitud, mientras que los otros obstinados, rebeldes, tercos, peleando con Dios, están camino a ser destruidos. De igual manera la Biblia dice para nosotros, queridos hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Y Romanos 8:3-23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo nos está diciendo que desde Adán hasta ahora, todo ser humano, todo hombre, nace destinado a ser destruido por el pecado que mora en su corazón. Nosotros somos pecadores no porque pecamos, nosotros somos pecadores porque nacimos en pecado. La marca del pecado está en nuestro interior y nos conduce a la destrucción. Siempre les he comentado que hay algo que en el corazón del ser humano es sinceramente, admirablemente peligroso. El ser humano, aunque sabe que puede perder la vida en ese acto que está haciendo, él lo sigue haciendo. No fumes, sigue fumando. No seas inmoral, te va a dar ira, sigue haciéndolo. Como que hay algo en nosotros que nos induce. Descansa y se sigue desvelando. Ayer hablaba con una de mis tías y me decía, ella tiene 72, 73 años,
Ay, hijo, ahora tengo plata, pero ya no puedo comer lo que quiero. Antes no tenía plata y quería comer eso. Me puse a hacer plata. Ahora tengo la plata y no puedo comer lo que quiero. Así es la vida. Estamos hechos así. Y es ahí donde Dios llega con su misericordia y nos da su gracia y nos invita a estar en paz con Él. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Estábamos destinados a la destrucción. Pero gracias a Cristo Jesús, hoy tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Lo que pasó con los gabaonitas fue un regalo de Dios. Lo que pasó con nosotros también fue un regalo de Dios. Un regalo que solamente lo recibe el que quiere recibirlo. Porque para todos es. Pero hay muchos que desprecian voluntariamente ese regalo. Hay muchos toman un poco ese regalo y lo menosprecian y se comportan como los otros que eran diferentes a los gabaonitas. ¿Cuál es la causa de que el resto de las naciones se levantaran contra Israel y no buscaran la paz? Versículo 20 dice así: porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecho misericordia, sino que fuesen desarraigados. ¿Qué pasó con estos pueblos que vieron lo mismo que vieron los gabaonitas? Que escucharon lo mismo que escucharon los gabaonitas, que se sorprendieron del Dios que tenía Israel, pero sin embargo mantuvieron su terca oposición, su terca actitud a la voz de Dios, su terca rebeldía. Y cuando Dios ve así un corazón, hermanos amados, cuando Dios ve un corazón que se enterca y que le dice: no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. ¿Hasta cuándo te voy a decir que no hagas eso? ¿Hasta cuándo voy a estar contigo? ¿Hasta cuándo? Y Dios ve un corazón que dice: no, yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer. Cuando Dios dice así, dice: muy bien, ya has endurecido, pues yo ahora te endurezco más. Cumple lo que estás buscando. Logra lo que estás queriendo, porque yo te estoy impidiendo a que te destruyas. ¿Cuántos matrimonios no se han hecho así, hermanos amados? Disculpe que pongo el ejemplo de los matrimonios. Donde el papá, Dios a través del padre, porque el padre es el padre, la madre, son autoridad de los hijos, diciéndole al hijo: no, no, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé, pero no, hijito, no, hijita. No, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y Dios nos vio tan terco y dice: muy bien, tómalo. Y después tantos dolores, tantos sufrimientos. Y esto nos habla, hermano, que la paciencia de Dios tiene límite. Esto nos habla que la paciencia de Dios tiene límites. Estamos acostumbrados a escuchar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Y entonces nos olvidamos que la paciencia de Dios tiene límites. Siglos a siglos, hermanos. Estos pueblos por 403 años, pecando, y Dios enviando y diciéndoles: vuélvanse, arréglense. Vamos a estar en paz. Vamos a estar en paz. Arreglen eso. Pero estos pueblos tercos, rebeldes, contumaces, persistiendo. Y llegó el tiempo de que Dios dijo: muy bien, te has endurecido, no te preocupes, ahora yo te endurezco.
Y cuando Dios endurece, hermanos amados, es signo de que viene un juicio severo sobre aquella persona, sobre aquella nación. La palabra endurecer tiene tres conceptos que podríamos utilizar. Es hacer algo blando en algo duro. El otro concepto es hacer algo insensible o pesado. Y el último concepto es hacer algo tieso, de tal manera que no puede moverse. Y la pregunta es, ¿por qué Dios endurecería el corazón de un hombre, de un pueblo? Como les decía al inicio, no se supone, no dice la palabra que el plan de Dios más bien es quitarnos el corazón duro y ponernos un corazón de carne, que sea sensible a su voz. ¿No dice acaso su palabra que el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan a Él, al arrepentimiento, y que todos vivan? Ese es el anhelo de Dios. Pero ¿por qué endurecer un corazón? Primero, porque está en la soberanía de Dios y está en la justicia de Dios. Y hermanos queridos, tenemos que prestar atención a esto. Mira lo que dice Romanos 9, 18, dice que de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Está en la soberanía de Dios tener misericordia de quien quiere tener misericordia y endurecer al que quiere endurecer. Y sin embargo, Él, aunque endurezca un corazón o a una nación, en su soberanía absoluta, Él sigue manteniendo su santidad perfecta, su amor perfecto, porque Él no lo hace por hacerlo. Él no lo hace con malicia. Él lo hace cuando ve en el corazón de alguien o de un pueblo algo que vamos a ver como segundo punto. ¿Por qué endurece el Señor el corazón? En segundo lugar, no es que Dios endurezca el corazón a libre elección, sino que los corazones que Dios endurece son corazones que se han venido endureciendo ellos mismos. Constantemente se han venido endureciendo poco a poco, hasta el momento que Dios dice: muy bien, te has endurecido, no quieres escuchar, no quieres caminar en mi voluntad, siempre te opones, siempre te levantas contra mí, pues ahora yo voy a endurecer tu corazón. Y para que suceda ese endurecimiento que Dios hace en el corazón, hermano, no lo hace de un día para otro. Pasa mucho tiempo. A veces, meditando en este pasaje, yo decía, ¿será tal vez que una evidencia de ese corazón endurecido es cuando uno dice: yo soy así y así voy a morir? O aquel que le dice a su esposa: pues así me has conocido, acéptame. ¿Será que ese corazón se ha endurecido tanto para no entender que si es cristiano puede haber un cambio? Que si es hijo de Dios, el Espíritu Santo puede hacer una transformación en su vida. Pero se va endureciendo por el engaño del pecado. El pecado le dice: no, tú estás bien, tú vas a poder, no pasa nada, sigue nomás así. Mentira es que te vas a enfermar de cirrosis, sigue tomando. Mentira es que te va a dar cualquier cosa, sigue haciendo tu vida como lo haces. Más bien disfruta, porque hay una sola vida, dice. Disfrútalo. Vive para ti. Ya bastante has vivido para otros. Ahora te toca vivir para ti. El pecado del egoísmo impulsándote a vivir para ti. Y Dios queriendo que vivamos los unos para los otros y los otros para los unos.
Y es cierto, hermanos amados, que Dios dio libertad al hombre para tomar sus decisiones. Deuteronomios 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú tienes la elección de hacer paz con Dios o seguir peleando con Dios en aquellas áreas que Dios te está diciendo: aquí ya no. Hasta aquí con esto. No puedes seguir así. Tú tienes esa opción. Así que cuando Dios endurece un corazón, es cuando un corazón por años ha venido endureciéndose, ha venido descuidando oír la voz de Dios en su interior, ha estado insistiendo. Dios con su misericordia, Dios con la palabra, muchas veces aún las alabanzas han venido dándote una palabra. Dios, a veces alguien en tu casa te ha dicho: hijita, ya no seas así. Muchas veces en tu trabajo aún alguien, sin ser cristiano, te viene a decir: ¿por qué eres así? Y es Dios repitiéndote, y no te estás dando cuenta, o no nos damos cuenta. Y debemos entender, hermanos queridos, que hay un tiempo de la gracia de Dios, pero también hay un tiempo de la justicia de Dios. Hay un tiempo donde Dios te dice y te llama, pero hay un tiempo donde dice: ahora sí voy a trabajar contigo. He querido hacerlo de la forma sencilla. Yo ahí le veo a Dios como un papá. ¿Cómo somos los papás? Le hablamos al hijo, ¿sí o no? Queremos persuadirle, a veces con tonos bajos: Paquito, mira, hijo. Bueno, tal vez no le he explicado bien. Traes el mapa, mira, papá, mira. Ay, tal vez no, tal vez. Y le mandamos a la mamá: apóyame, dile también tú así. Y llamamos: pastor, dale una llamadita. Y ya, nada. Hasta que el papá dice: muy bien, hasta aquí llegas. ¿Es falta de amor? No. Es la obra de Dios por querer transformarnos. Y aquí para este pueblo era la obra de Dios contra un pueblo que era tan rebelde, con prácticas inmorales tan sucias, tan destructivas, tan oscuras, que tuvo que decir: ya no más. Así que les endureció su corazón. ¿Para qué? Para que sigan peleando. ¿Para qué? Para que sean destruidos. Muchos hermanos queridos creen que Dios ha cambiado, que no es el mismo. El Dios del Antiguo Testamento es bien severo, decimos nosotros. A mí me gusta Jesús, porque Jesús es un papirriqui amoroso, siempre bendición. El Dios del Antiguo Testamento es muy severo, muy tosco. Ese Dios no me gusta Jesús. Y algunos piensan que van a poder escapar del Dios de Josué refugiándose en el Jesús del Nuevo Testamento. Pero el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Mire lo que dice en Hebreos 10, 30, 31. Mía es la venganza, yo pagaré. Esto no es el Antiguo Testamento. Esto es el Nuevo Testamento. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El escritor del libro de los Hebreos en este capítulo está hablando al pueblo hebreo que estaba en Roma y esparcido
porque habían pasado 30 años y muchos estaban perdiendo su fe, muchos estaban dudando, muchos estaban diciendo, parece que Cristo, no era el Mesías. Y muchos comenzaban a dejar su fe y a vivir una vida holgada, sin búsquedas de santidad, sin acercarse a la santidad, sino comenzaron a vivir como ellos querían vivir. Y el escritor de Hebreos está diciendo, ay de aquel que conoció el amor de Dios, ay de aquel que conoció la hermosura de Cristo y decide abandonarle, y decide rechazarle, y decide vivir una vida que no es agradable de ella. Ay de aquel, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pastor, pero ¿por qué nos predicas siempre esto? ¿Por qué no nos predica más del amor? Ya va a venir más tiempo del amor, hermano. Pero primero hay que levantar la columna de la santidad de su pueblo. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y sin santidad una iglesia no puede llevar el evangelio. Por eso se hace necesario poner primero las bases de la santidad. Y la búsqueda de la santidad viene del temor de Dios. Por eso que Dios habla aquí en el Nuevo Testamento, horrenda cosa. Ay de aquel que rechaza a Cristo, conociendo quién es, un Dios amoroso, un Dios que dio su vida, su sangre por él. Ay de aquel que abandona su fe y regresa al mundo. El escritor de Hebreos dice, ya no hay otro sacrificio de aquel que rechazó la cruz, la verdad de la sangre de Cristo. Ya no se puede hacer nada, porque rechazó todo el regalo de Dios. Y por eso en ese mismo capítulo usted va a leer que Dios es fuego consumidor, que va buscando consumir a aquellos que menosprecian la sangre de su Hijo. ¿Sabes qué está diciendo aquí el Padre? El Padre, cuando ve una actitud así, el Padre cuando ve una actitud que se oponen, que se rebelan a su voluntad, que abandonan su fe, que descuidan vivir el llamado que Dios le dio a una vida santa, yo digo, tranquilo, mía la venganza, yo voy a pagar. Yo daré lo que sé dar a aquel que insulte el nombre de mi Hijo, aquel que menosprecie esa preciosa sangre que se derramó en la cruz. Hermano, eso nos hace temblar y nos debería hacer temblar. ¿Para qué? Para poder decirle, Señor, quiero ser santo. En realidad, hermano, discipular, muchas veces nosotros decimos, vamos, estoy discipulando a alguien. Discipular es buscar la santidad, porque nuestro maestro fue santo. Muchas veces tenemos tan grabado aquí en la mente que pecar es humano, y por eso nos damos todas las facilidades. Pero hermano, en realidad la verdadera humanidad fue creada sin pecado. La imagen del verdadero ser humano es Cristo, íntegro y puro. Y por eso la invitación siempre de Dios va a estar, vengan a la santidad. Les he escogido para que sean un pueblo santo, un pueblo que anuncie mi nombre, no solamente con sus labios, sino también con su vida. ¿Cómo es un corazón endurecido? Un corazón endurecido es un corazón que no responde como debería responder a la verdad espiritual. Es un corazón que cuando lee la Biblia o escucha la palabra, no la entiende, no logra captarlo. ¿Cómo más? Es un corazón que tiene dificultad para ver, para entender, para escuchar y para recordar la voz de Dios, y que resiste a toda la obra de Dios. Mire cómo es el corazón endurecido. No puede ver,
la obra de Dios. No puede ver el juicio que se avecina si sigo caminando en ese camino. No oigo el clamor, el grito de Dios diciendo, cuidado, que te vas a golpear. No recuerdo la voz de Dios que haya escuchado en una prédica o haya leído en la palabra. Corazón que se endureció. Corazón que de alguna forma ha dicho, voy a vivir mi vida. Y lo voy a hacer como yo quiero. Y si quiere Dios que me bendiga. Y si no, yo lo voy a hacer. Con Él o sin Él, pero yo lo voy a lograr. Y ese corazón, hermanos, es un corazón endurecido. Y les decía que el endurecimiento es un signo de un juicio severo de parte de Dios. Y cuando pensamos en eso, hermano, pensemos en nuestros familiares. Pensemos en nuestros padres, en nuestros hermanos, esposos, esposas, que tal vez están así, con ese corazón rechazando a Cristo. Clamemos por ellos. En realidad por eso les decía, clamemos por Perú. Porque Perú se ha endurecido. Porque Perú sigue rebelde. Porque Perú sigue obsesionado. Aún nuestras autoridades siguen obsesionadas con sacar a Dios de todo el poder legislativo, del poder judicial, que salga. Y eso nos debe llevar a ser hombres que levantemos vallado, a ser hombres y mujeres que nos pongamos en la brecha para clamar por misericordia. El endurecimiento del corazón que da Dios nunca viene antes del pecado. Al contrario, el endurecimiento le sigue al pecado. Y después de mucho tiempo que ese pecado no ha sido confesado, no ha sido arrepentido, y no ha sido sacado del corazón, y Dios mostrando misericordia, y Dios hablando, y Dios llamando, y después de mucho tiempo, Dios dice muy bien que se cumple en ti lo que tú quieres. Por eso Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22 dice que Dios los dejó a su propia mente entenebrecida. Dios le dijo, lo que tú quieras, haz, para que sufras lo que yo he querido evitarte, lo que yo he querido que no te pase. Proverbios 28, 14 dice así: el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué es el corazón endurecido? No oye, no ve, no entiende, no obedece. El hombre que endurece su corazón caerá en el mal. Y Proverbios 29, 1 dice, el hombre que reprendido, que exhortado, cuando venga a la iglesia y se le exhorta desde el púlpito o personalmente, endurece su cerviz. Cerviz es esta parte de del cuerpo humano. Normalmente cuando alguien le reprende y alguien reconoce su falta, Dios ha puesto flexibilidad en este cuello para poder hacer así. Pero dice aquel que endurece y dice, estoy bien, yo no sé por qué me dice así, yo no sé qué pasa contigo. Aquel que mantiene así su corazón, dice, de repente, y esta palabra llama mucho la atención, de repente, sin que sepa. En estos días hablaba con mi esposa de una persona que había tenido varias parejas y en cada pareja tenía hijos y es joven o era joven, muy profesional. Sin embargo, viajando se accidentó, se murió. Y yo reflexionaba, ¿habrá sido que Dios le estaba diciendo, deja eso, no lastimes más mujeres? No dejes hijos más abandonados. Y él seguía y dice, no te vayas, yo soy profesional, tengo plata para todos. Y Dios dijo, no. De repente cayó el juicio de Dios.
Y dice, y no habrá para él medicina. Pero la misericordia, qué bonito, pero la misericordia siempre es para aquel que se humilla, para aquel que quiere entrar en paz con Dios, para aquel que reconoce su pecado y reconociendo su pecado, su escasez, se humilla y dice, Padre, lo que me estás pidiendo yo no puedo hacerlo, estoy tan acostumbrado a este pecado, no puedo, ayúdame, quítame esto, porque yo no puedo. La misericordia es para ese hombre. La ayuda de Dios viene para esa mujer y le saca del hoyo su vida y le da un nuevo corazón. Y hace alianza con ese hombre y con esa mujer y le dice, voy a ayudarte por cuanto te humillaste. Hay algunos ejemplos que por el tiempo voy a pasarlo rápido en la Biblia que nos muestra el endurecimiento de Dios. Uno de los ejemplos es Faraón. Faraón, hasta la cuarta plaga, endureciendo, negándose sacar al pueblo de Israel. La quinta plaga igual. Pero a partir de la sexta plaga, dice la Biblia, y Jehová ya endureció a él. Al inicio, Faraón endurecía su corazón. Se ponía terco. Y al final dice la Biblia, Jehová endureció su corazón. Para que sea destruido. Para que le caiga lo que Dios tenía preparado para él. El otro ejemplo son los hijos de Elí. Estos hombres eran sacerdotes en 1 Samuel 2:25. Hombres que ministraban en el tabernáculo de Dios. Hombres elegidos por Dios para que le represente. Pero sin embargo vivían una vida impía. Haciendo la ofrenda de Dios profana. Inmoralidades sexuales con mujeres que se acercaban al tabernáculo para clamar a Dios. Ellos lo veían como una oportunidad de hacer inmoralidades sexuales. Y una vez su padre le dice, hijos, lo que estoy escuchando de ustedes es horrible. Si alguien peca contra un hombre, bueno, tal vez puede ser defendido, pero si alguien peca contra Jehová, ¿quién le va a defender? Hijos, por favor, no sigan ahí. Y dice el versículo 25, que no escucharon a su padre porque Jehová endureció su corazón, porque había preparado la muerte para ellos. El otro ejemplo es Roboán. Y el otro ejemplo, el pueblo de Israel. En Isaías 6, del 9 al 12. Isaías 6, del 9 al 12 dice, Isaías después de haber visto la gloria de Dios, Isaías después de haber visto el poder de Dios, y escucha, ¿a quién voy a enviar a mi pueblo a anunciarles? ¿A quién voy a enviar a mi pueblo a que los predique para que se vuelvan? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y le dice, ¿qué voy a decirles? Y mira lo que dice el versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y ni haya para él sanidad. ¿Cómo? A su pueblo Dios le está diciendo, ve, pero endurece sus corazones. Ve, haz que sus oídos sean duros, que no puedan escuchar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se endurece el corazón? El corazón se endurece cada vez que escuchas la voz de Dios, la misericordia de Dios, y no respondes a ella. Tu corazón, mi corazón se endurece. Nos volvemos más insensibles a eso. Nos volvemos y decimos, no va a pasar nada, no, exagerados son. Exagerados son. Yo le he visto a Juliñito que está haciendo eso ya más años que yo y no le pasa nada. Exagerados. Al pueblo de Dios se ve esa rebeldía. Así que ese pueblo de Dios
por mucho tiempo endureciendo su corazón al llamado de Dios de volverse a Él, a la búsqueda de su voluntad. Pero ellos constantemente rebeldes, Dios les dice, sigue endureciéndoles para que se cumpla lo que yo quiero hacer con ellos. Y este mismo pasaje de Isaías, que está en el Antiguo Testamento, también se encuentra en Mateo 13, 14 y 15. Se encuentra en Juan 12, 39 y 40. En Hechos 28, 25, 27. Este mismo pasaje, Dios le habla ahora a su pueblo, a la iglesia, y le dice, a través del apóstol Pablo, con razón, dijo Isaías, aunque les hable, no te van a poder entender. Aunque lo vean, no van a poder percibir. Porque están destinados, porque sus corazones han sido destinados a endurecerse. Dios nos libre de endurecernos nosotros a la voz de Dios, hermanos amados. Y Dios nos libre que Dios endurezca nuestro corazón. Amén. El Hijo de Dios no tiene corazón duro. El Hijo de Dios no tiene el corazón de piedra porque Dios dijo, te voy a cambiar. Pero hay áreas de mi vida y de tu vida que todavía siguen duras. Esto siempre me voy a acordar y siempre lo he comentado. Por años había vivido yo una amargura con mi esposa. Por años yo muchas cosas le culpaba a mi esposa. Y yo había muchas veces creído que el producto de estar enojado y fastidiado en la vida era por mi esposa. Y cada vez que se predicaba aquí en el culto, o el pastor predicaba, o yo leía la Biblia y decía, deja toda raíz de amargura, porque las raíces de amargura producen corrupción y corrompen a todos. Va a corromper a tu hijo, va a corromper a tus familiares. Deja eso. Yo decía, eso no es conmigo, eso es con mi esposa. Yo estoy bien, decía. Yo me estoy enojando por ella, decía. Hasta que llegó el COVID. Y Dios dijo, Francisco, ahora es tiempo de tratar contigo. Ahora es tiempo de que te quite el oxígeno a tu pulmón para que por primera vez te des cuenta que si hoy te mueres, has vivido una vida amargada. ¿Para qué has vivido? Y yo doy gracias a Dios. Ese momento mis ojos se abrió. Y dije, Señor, ¿por qué me quejo de mi esposa? Es la mejor mujer. Es bella, es animosa. ¿Por qué estaba quejándome? Señor, ¿por qué me quejo de mi casa? Aunque tenía un solo piso, pero es una casa que me abriga. Señor, ¿por qué me quejo de mis hijos? Porque aunque estaban en la adolescencia, estaban sanos, ¿por qué? Y concluí, soy yo que me he amargado. Y no he querido sacar mi amargura. Y ahí tomé la decisión de escuchar a Dios. Por eso sé que tal vez tu corazón no está duro en muchas cosas. Pero tal vez hay algo que sí está muy duro. Y Dios ya te ha venido diciendo mucho tiempo, deja eso, deja eso, deja eso. No esperes que Dios endurezca tu corazón, como el mío, para que te venga casi la muerte para recién ahí decir, ahora sí quiero arreglar.